No todos fueron llamados a levantar un bastón y abrir el mar. No todos escucharon truenos desde la cima del Sinaí. Algunos fueron llamados a sostener la pluma mientras otros hablaban, y a escribir con tinta lo que el cielo dictaba con fuego. Baruc no era un profeta, ni un guerrero, ni un rey. No era la voz, era el eco. Pero sin su eco, muchas de las palabras que cambiaron a una nación jamás habrían sido escritas. Fue amigo, fue asistente, fue escriba. Pero también fue testigo del rechazo, del desprecio, del poder que se niega a obedecer. Y aún así, siguió escribiendo. Escribía lo que quemaba el alma de Jeremías. Escuchaba las lágrimas del profeta y las traducía en rollos. Registraba palabra tras palabra mientras afuera el mundo se reía de la palabra viva. Y cuando ese rollo fue leído ante el rey Joaquín, no hubo temor en su rostro, ni temblor en sus manos. Solo arrogancia. Uno por uno, los fragmentos escritos fueron rasgados y echados al fuego, como si la palabra de Dios pudiera desaparecer con llamas humanas, como si el juicio pudiera detenerse quemando tinta. Y mientras el pergamino ardía, Baruc miraba. No dijo nada, pero sabía que eso que se consumía, lo había escrito él. Había puesto su alma al servicio del cielo, y el hombre lo despreciaba. Había escrito con temor, con fe, y lo habían destruido en segundos. Y entonces Dios habló, no al rey, no al pueblo, sino al mismo Jeremías, para que volviera a hablar. Y Jeremías volvió a dictar. Y Baruc, sin quejarse, volvió a escribir. Pero dentro se estaba desmoronando. No todos los cansancios son físicos. Hay un cansancio del alma que nadie ve, el que se acumula cuando das y nadie agradece, cuando obedeces y nada mejora, cuando lo único que haces es servir. Y sin embargo, el mundo sigue cayéndose a pedazos. Y Baruc, el fiel, el callado, el invisible, habló con Dios. «Ay de mí», dijo en su corazón, «porque el Señor ha añadido dolor a mi tristeza. Estoy cansado de gemir y no encuentro descanso». Entonces, el Dios que habla con truenos, con fuego, con terremotos, se inclinó a hablarle a un escriba quebrado, y lo hizo con palabras suaves, firmes, eternas. Y estas fueron las palabras que el Altísimo envió para aquel que nadie miraba, pero que él conocía por nombre, por carga, por entrega. «Así dirás a Baruc», dijo Dios, «no busques para ti grandezas, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Pero a ti te daré tu vida como botín en cualquier lugar donde vayas». No hubo promesas de tronos, no hubo recompensas visibles, no hubo exaltación inmediata. Solo vida, solo protección en medio del juicio, solo la mirada de Dios sobre un siervo fiel, mientras el mundo caía, porque Baruc no necesitaba ser conocido, necesitaba ser constante, no necesitaba tener voz, necesitaba escuchar, escribir y permanecer. En un tiempo donde todos buscaban gloria,
poder, reconocimiento. Baruc recibió una recompensa que pocos valoran: ser recordado por el cielo, aunque olvidado por los hombres. Y así fue. Cuando el juicio cayó, cuando las ciudades fueron invadidas, cuando el templo fue saqueado y el rey fue llevado cautivo, Baruc vivió, sobrevivió. El que parecía prescindible, el que parecía secundario, fue preservado por la mano de Dios. Y siglos después, cuando las llamas del orgullo humano ya eran polvo, cuando los reyes de Judá eran solo nombres en lápidas olvidadas, las palabras que Baruc escribió aún estaban vivas. Seguían enseñando, seguían hablando, y él, el escriba cansado, el asistente ignorado, fue honrado por el Dios que ve en secreto, porque el cielo no mide como los hombres miden, porque la pluma que obedece es más poderosa que la espada que se revela, y porque Dios también usó a Baruc para enseñarnos que no se necesita plataforma para ser instrumento, solo fidelidad. No todos fueron llamados a levantar un bastón y abrir el mar. No todos escucharon truenos desde la cima del Sinaí. Algunos fueron llamados a sostener la pluma mientras otros hablaban, y a escribir con tinta lo que el cielo dictaba con fuego. Baruc no era un profeta, ni un guerrero, ni un rey. No era la voz, era el eco. Pero sin su eco, muchas de las palabras que cambiaron a una nación jamás habrían sido escritas. Fue amigo, fue asistente, fue escriba. Pero también fue testigo del rechazo, del desprecio, del poder que se niega a obedecer. Y aún así, siguió escribiendo. Escribía lo que quemaba el alma de Jeremías. Escuchaba las lágrimas del profeta y las traducía en rollos. Registraba palabra tras palabra mientras afuera el mundo se reía de la palabra viva. Y cuando ese rollo fue leído ante el rey Joaquín, no hubo temor en su rostro, ni temblor en sus manos, solo arrogancia. Uno por uno, los fragmentos escritos fueron rasgados y echados al fuego, como si la palabra de Dios pudiera desaparecer con llamas humanas, como si el juicio pudiera detenerse quemando tinta. Y mientras el pergamino ardía, Baruc miraba. No dijo nada, pero sabía que eso que se consumía lo había escrito él. Había puesto su alma al servicio del cielo, y el hombre lo despreciaba. Había escrito con temor, con fe, y lo habían destruido en segundos. Y entonces Dios habló, no al rey, no al pueblo, sino al mismo Jeremías, para que volviera a hablar. Y Jeremías volvió a dictar, y Baruc, sin quejarse, volvió a escribir. Pero dentro se estaba desmoronando. No todos los cansancios son físicos. Hay un cansancio del alma que nadie ve, el que se acumula cuando das y nadie agradece, cuando obedeces y nada mejora, cuando lo único que haces es servir. Y sin embargo, el mundo sigue cayéndose a pedazos. Y Baruc, el fiel, el callado, el invisible, habló con Dios. «Ay de mí», dijo en su corazón, «porque el Señor ha añadido dolor a mi tristeza. Estoy cansado de gemir y no encuentro descanso».
Entonces, el Dios que habla con truenos, con fuego, con terremotos, se inclinó a hablarle a un escriba quebrado, y lo hizo con palabras suaves, firmes, eternas. Y estas fueron las palabras que el Altísimo envió para aquel que nadie miraba, pero que él conocía por nombre, por carga, por entrega. Así dirás a Baruc, dijo Dios: no busques para ti grandezas, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Pero a ti te daré tu vida como botín, en cualquier lugar donde vayas. No hubo promesas de tronos, no hubo recompensas visibles, no hubo exaltación inmediata, solo vida, solo protección en medio del juicio, solo la mirada de Dios sobre un siervo fiel, mientras el mundo caía, porque Baruc no necesitaba ser conocido, necesitaba ser constante, no necesitaba tener voz, necesitaba escuchar, escribir y permanecer. En un tiempo donde todos buscaban gloria, poder, reconocimiento, Baruc recibió una recompensa que pocos valoran: ser recordado por el cielo, aunque olvidado por los hombres. Y así fue. Cuando el juicio cayó, cuando las ciudades fueron invadidas, cuando el templo fue saqueado y el rey fue llevado cautivo, Baruc vivió, sobrevivió. El que parecía prescindible, el que parecía secundario, fue preservado por la mano de Dios. Y siglos después, cuando las llamas del orgullo humano ya eran polvo, cuando los reyes de Judá eran solo nombres en lápidas olvidadas, las palabras que Baruc escribió aún estaban vivas, seguían enseñando, seguían hablando, y él, el escriba cansado, el asistente ignorado, fue honrado por el Dios que ve en secreto, porque el cielo no mide como los hombres miden, porque la pluma que obedece es más poderosa que la espada que se revela, y porque Dios también usó a Baruc para enseñarnos que no se necesita plataforma para ser instrumento, solo fidelidad. Tal vez tú también has sentido lo mismo que Baruc. Has obedecido y nada parece cambiar. Has servido y nadie lo ha notado. Has hablado de Dios y solo recibiste silencio o rechazo. Y has pensado, como Él, ¿para qué seguir? Pero escucha bien esto. No necesitas un púlpito para tener propósito. No necesitas multitudes para tener valor. No necesitas aplausos para estar cumpliendo tu llamado. Necesitas fidelidad. Baruc no salvó a una nación, pero escribió lo que salvaría generaciones. No levantó una voz, pero conservó la voz de Dios para los que vendrían después. Y tú que permaneces cuando nadie te ve, tú que sigues creyendo cuando no ves frutos, tú que escribes, oras, sirves, trabajas sin nombre, Dios te ve y no olvida. La fidelidad en lo invisible tiene más peso en el reino que 1000 logros aplaudidos por los hombres. Porque al final, no importa quién te reconozca, sino quién escribe tu historia desde lo alto. Y si Dios también usó a Baruc, entonces también puede usarte a ti. Aunque el mundo no te mire, aunque nadie pronuncie tu nombre, el cielo sí lo hace. Esto fue un relato del Altísimo. Historias invisibles, propósitos eternos.